Hacía ya un tiempo que no grababa nuevos episodios del podcast, los últimos días de este podcast, y le he dado un poco menos de prioridad a este podcast junto al podcast de marketing digital para podcast, porque he estado grabando episodios, pero he estado también haciendo otras cosas y disfrutando del verano. Pero creo que ya ha pasado un tiempo prudencial y he decidido esta mañana sacrificarla. Básicamente no he ido a la playa, sacrificio para mí. Y me he puesto a trabajar y a crear episodios nuevos de podcast. He grabado, un montón de episodios, además de crear algún nuevo artículo en borjagirón.com. De hecho, he creado uno nuevo con un listado de las mejores herramientas para crear webinars. Algo que yo tengo que hacer en algún momento, porque he utilizado alternativas a estas herramientas. De hecho, te lo cuento también en un nuevo episodio que he grabado. Lo tienes en borjagirón.com. El caso es que en este episodio quiero hablarte sobre varias cosas y entre ellas, y la más importante, es sobre mis mentores o la gente de la que he aprendido. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días, comenzamos. Algunos de mis mentores, de hecho tengo que adelantarte antes algo importante, y es que nunca he contratado a un mentor, nunca he pagado por hacer preguntas a alguien. Todo ha sido gratis. Eso no quiere decir que no sean mentores, porque simplemente me he aprovechado, ¿no?, del poder de Internet, de los podcasts, de YouTube, de los blogs, para aprender de otras personas. Por eso no soy autodidacta. Nadie es autodidacta. Ya lo he hablado en un episodio del podcast. Bueno, el caso. Algunas de las personas de las que he aprendido un montón y que te recomiendo que si no las conoces, supongo que sí, porque si estás escuchando este podcast seguramente las conozcas, pero por si acaso te recomiendo que le eches un ojo a sus proyectos, a sus webs, a sus podcasts en algunos casos. El primero de ellos es Joan Boluda. Tiene su podcast Marketing Online y gracias a su podcast aprendí un montón. Sobre todo al principio, cuando empezaba a emprender online, me ayudó muchísimo. Y de hecho he estado en su Late Show en YouTube, lo puedes encontrar, y sus episodios me ayudan y me siguen ayudando, para sacar ideas, para aprender. Los casos me gustan un montón. Así que Joan Boluda es uno de mis mentores. Pat Flynn, con su podcast Ask Pat, de hecho le lancé un par de preguntas en inglés, en audio, los sacó en el podcast y me resultó muy interesante, ¿no? Superar estas creencias limitantes de que yo no podía, pues sí. Y muy interesante, un podcast muy potente, de hecho fue uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar y que ayudan un montón. Los primeros episodios me ayudaron muchísimo. Junto a John Lee Dumas con su podcast EO Fire o Emprendedores on Fire, Entrepreneurs on Fire. Muy, muy interesante y de hecho me llamó mucho la atención y aprendí mucho de su estrategia en la que en su propio podcast, siendo competidores directos, se entrevistaban mutuamente. De hecho, es algo que cuando yo empecé hace unos años me llamó mucho la atención porque también Óscar Feito entrevistaba a Joan Boluda. Joan Boluda también creo que entrevistó a Óscar Feito y eran para mí como referentes del mundo del marketing digital. De hecho, con Óscar Feito luego he estado en un mastermind y Joan Boluda, como te comentaba, estaba en su Late Show, que fue a Barcelona. Así que muy interesante. A ver, luego cada uno tiene sus formas de expresar sus cosas, como todos. Pero realmente son personas que están ahí por algo, porque saben mucho, porque utilizan estrategias que funcionan y porque ayudan, básicamente. Otra de las personas sería Óscar Feito. Con su podcast La Academia de Marketing Online, también con sus entrevistas, aprendí muchísimo y como te he comentado, estuve en un mastermind durante un año con él y con otras personas. De hecho, luego haré algunas menciones a creo que tengo apuntados todas las personas con las que he estado con ellas en algún mastermind y que también han sido mis mentores en algún punto determinado. Sobre ideas también y sobre el podcast de No es Asunto Vuestro de Víctor Correal, también he aprendido un montón sobre cómo crear episodios de podcast, cómo entretener, ideas de negocio. Víctor Correal también para mí es un mentor. Cuando lanzó su podcast No es Asunto Vuestro, al final muchos no son ideas originales. De hecho, yo creo que nada es original. Todos son copias de copias o aprendizajes y vamos sacando nuestras propias versiones. Pero al final todos aprendemos de todos. Y
Bueno, en el caso de No es Asunto Vuestro, pues es un podcast que creo que la idea original es de un podcast americano, que de este podcast americano sacaría la idea de otra cosa, de un periódico, de algo, y lo pasó a podcast, lo que sea. Bueno, el caso es que todos vamos aprendiendo de todos. Y este podcast me encantó. De hecho, luego lo paró y luego lo ha vuelto a lanzar. No igual, pero cada vez se parece más y me gusta. Por otra parte, Víctor Martín, con su podcast The Success Academy. Creo que este sí que fue uno de los primerísimos podcasts que empecé a escuchar y que de hecho abandonó. Y ahora mismo tiene abandonado el podcast. Algo que, bueno, espero que en un futuro vuelva a lanzar, al igual que hay otros podcasts abandonados. De hecho, sobre cómo no abandonar un proyecto, he creado un episodio en el podcast Productividad Máxima. Y me da un poco de pena que este tipo de proyectos que tienen tanta audiencia, tanta gente suscrita, de tanta calidad y que tanto ayudan, pues se abandonen. Pero bueno, son cosas que pasan y luego ya depende de la decisión de cada uno. Pero el podcast de Víctor Martín es uno de sus podcasts que me ayudó en su momento enormemente y además tiene un montón de vídeos en YouTube, le han hecho entrevistas. Creo que también pues es una persona que deberías conocer y seguir. Por otra parte, Romo Alfons, su estilo, su forma de presentar, sus estrategias de SEO y en YouTube, pues es algo de lo que se tiene que aprender sí o sí. Por otra parte, Ana Nieto y su podcast Triunfa con tu libro. Pues gracias a ese podcast, básicamente, lancé yo de una forma más o menos exitosa mis libros en formato digital en Amazon y en formato papel, mi libro El Otro Éxito, también en Amazon. Y de hecho, pues Amazon contactó conmigo, gracias al libro de 33 técnicas de persuasión infalibles, les sugerí que también sacaran en formato audible, en formato audiolibro, mi libro El Otro Éxito. Aceptaron, me pagaron cierta cantidad, así que bueno, pues gracias a Ana Nieto tengo ahí mis libros publicados, el libro El Otro Éxito está teniendo éxito relativamente, me gustaría que llegara a 1 millón de ventas, pero bueno, pues es un pequeño ingreso que recibo ahí, que tengo y que, bueno, pues cada cierto tiempo la gente lo compra. Bueno, cada día, de hecho, el libro de 33 técnicas de persuasión infalibles está a €1 y el libro El Otro Éxito también, porque no es el dinero, de hecho es que se gana poco dinero con los libros, pero sí el impacto, la marca y ese primer momento en el que alguien te descubre y que aprende algo y que enseñas y que ayudas, para mí tiene mucho valor. Así que bueno, gracias a Ana Nieto por ser otra de mis mentoras o mentores. Alex Kay tiene varios podcasts, de hecho, y empecé con él, lo descubrí gracias a un curso de SEO que tenía, que creo que hay bastante gente que le descubrió con el curso de SEO. Era un poco black hat, pero empezabas a entender cómo funcionaba Google, sus secretos, su cara oculta, y me vino muy bien. De hecho, en mi etapa cuando empecé a trabajar de SEO, pues es uno de los cursos que hice y me ayudó. Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, esos resúmenes tan increíbles que hace en su podcast de Libros para Emprendedores, para mí también es uno de mis mentores y de hecho ahora estoy en su curso de marca personal como mentor o como colaborador y próximamente, posiblemente, espero que ya lo coordinemos, este verano salga, en su podcast de Mentor 360. Tengo ahí preparadas 5 podcasts, 5 episodios que está haciendo con cada mentor semanales y bueno, ahora no sé si lo tiene un poco parado, no estoy seguro, bueno, lo voy a mirar, pero bueno, Luis Ramos, un referente que de hecho le conocí ya por fin físicamente en Madrid hace un tiempo, bueno, un referente para mí. Iba a decir también a Fernando Álvarez, porque le conocí con Fernando Álvarez, pero lo tengo por aquí reservado para después. José Miguel García, con nuestro podcast Mastermind Emprendedores Digitales y con su podcast Emprendedores Digitales, pues también un referente para mí. Lo descubrí también hace mucho tiempo junto a Oscar Feito, Joan Boluda, que se entrevistaban entre ellos, pues un referente, y tengo el podcast al final, aunque lo tenemos también un poco parado, a ver si volvemos, Mastermind Emprendedores Digitales, y aprendo mucho de él porque también tenemos ideas distintas de negocios y creo que se complementan muchas veces. Mario Luna, el podcast de Mario Luna también, con respecto ya más a nivel más personal, junto al podcast de Dani, del podcast de Radio Hombre Alfa, a nivel de entender conductas sociales, seducción, todo esto creo que son 2 personas, el podcast y bueno, los podcasts que tienen Mario Luna y Radio Hombre Alfa, que
creo que ayudan muchísimo a la sociedad a entender cómo funciona el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer y a comportarnos de una manera más natural, sin volvernos locos y sobre todo entendiendo el porqué de cada cosa, por qué las personas se comportan así. Entendiendo esto, todo es mucho más fácil y ayuda a muchísima gente, yo creo. Así que son también 2 mentores para mí. Y hay un podcast que se llama Astronomía y algo más que hace mucho que no oigo, porque creo que no lanza nuevos episodios desde hace ya un tiempo, pero es un podcast con el que he aprendido muchísimo sobre astronomía y es uno de mis hobbies. No soy experto ni mucho menos, pero me gusta. Entonces, bueno, el podcast de astronomía y algo más. Otro podcast interesante, el de Entiende tu mente, que también es muy interesante. Hay muchos podcasts sobre psicología últimamente y al final casi cualquiera de ellos puede ayudarte en muchísimos aspectos. Aunque al final Entiende tu mente lo compró Spotify y ahora solo está en Spotify, ya no lo escucho. Bueno, decisiones de cada uno. Hay un podcast que me gusta mucho de Lucas García que hace mucho que no lanza episodios, a ver si lanza alguno nuevo. Bullshit Podcast de Lucas García. Muy bueno, me encanta cómo lo hace, así que a ver si lanza nuevos episodios. Euge Oyer, también otra persona que, bueno, para mí también puedo considerarlo como mentor, como persona de la que aprendo. Me gustan mucho sus vídeos, su trabajo y tiene un montón de vídeos en YouTube sobre emprendimiento. Así que, bueno, alguien que también recomiendo. El podcast de Rubén Alonso de Yo Soy Bloguero era un podcast que ya no actualiza, pero que te recomiendo que escuches para aprender si vas a lanzar un podcast, para sacar ideas. Me gusta muchísimo. Y su forma de expresar, su forma de hablar, su naturalidad, su honestidad, Rubén Alonso, también otro de mis mentores. Y su web de miposicionamientoweb.es también me ha ayudado muchísimo en cuanto a entender Google, cómo funciona el algoritmo, aprender un montón de cosas. Hay un podcast de Jair Barragán que se llamaba Emprendedores on Fire, que me encantaba. A ver si en algún momento todos estos proyectos un poco abandonados, de los que yo en su momento aprendí muchísimo, pues vuelven. Y estaría genial. Bueno, y vamos a la parte de libros. El libro que más me ayudó, en cuanto a que podría considerar casi mentor y que me dio ese impulso, aunque había más impulsos, esto es como pequeños impactos que van sucediendo en nuestro cerebro hasta que al final tomas la decisión y sigues aprendiendo, evolucionando, etc. El libro de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Un libro que siempre recomendaré porque te abre un mundo nuevo de posibilidades, incluso aunque ya tenga unos años escrito. Y con respecto a los grupos de Mastermind, aquí hay varias personas que para mí pues también son mentores, son referentes, son personas de las que he aprendido algo. Alejandro Novas, Javier Hélices, Fernando Álvarez, que ahora le dejo un espacio especial, Nano Lamberti, Óscar Feito y Jorge Jiménez. Todas estas personas he estado en masterminds con ellos. He estado con más personas, pero creo que estas personas son con las que más a lo mejor he tenido más intercambio de información, aunque he estado con más personas. Y, bueno, pues por no poner aquí la lista muy grande, pero gracias a todas las personas con las que he tenido Mastermind y en concreto Fernando Álvarez, que al final es un amigo y siempre aprendo algo nuevo de él, tanto de sus podcasts como de su trabajo, como hablamos de nuestras cosas cuando nos vemos, cuando voy a Madrid y quedamos. Entonces, Fernando Álvarez, desde latrinchera.com es su página web y con su podcast, que a ver ya si vuelve a lanzar nuevas entrevistas, nuevos episodios, el podcast de Código Emprendedor, siempre me quedo ahí como emprendedor. Bueno, Código Emprendedor, suscríbete porque en breve lanzarán nuevos episodios y además es que tiene algunos episodios que sí que marcan, cambian las personas, cambian las vidas, podríamos decir, porque algunos episodios sí que cambian un montón de pensamientos y las entrevistas que son muy, muy buenas. De hecho, tengo una lista en Spotify creada y tengo un episodio un artículo, primero, la lista de Spotify que se llama El Otro Éxito, búscala en Spotify, lista El Otro Éxito. Ahí recopilo los episodios que más pueden y que más han impactado en mi vida. Y por otra parte, tengo un artículo en borjagirón.com donde explico cómo ser feliz. Básicamente ese es el artículo, cómo ser feliz, en borjagirón.com. Y ahí pues pongo alguna entrevista, un episodio también que hizo Fernando Álvarez, que te puede ayudar enormemente. Así que ahí lo dejo. También
Otros mentores, pues gracias a la comunidad de triunfacontublog.com, al grupo de Telegram que tenemos, donde puedes unirte gratis si entras en triunfacontublog.com, accedes a todo, a los cursos, al grupo de Telegram, etcétera. Muchos blogs que he leído, muchos vídeos de YouTube, experimentos que he hecho. Así que bueno, básicamente estos serían mis mentores a lo largo de estos tiempos, de estos años. Con respecto a triunfacontublog.com, ¿qué está pasando? Pues básicamente he cambiado un poco otra vez la estrategia. Bueno, de hecho, lo que he hecho es, ya sabes que ahora los cursos son gratis desde hace unos meses, pero he dejado el acceso gratis a todo, a todas las lecciones, a todo. Antes entrabas y pues cierto contenido estaba, regístrate, te registrabas gratis y entrabas y ya lo veías. Pero ahora he dejado el acceso gratis, por una parte, para mejorar el SEO, el posicionamiento, y por otra parte, hay un pequeño incentivo de la gente que se registra para que me encuentren en Google, pero la gente que se registra tiene un seguimiento de los cursos, ve las lecciones hechas, accede a la newsletter, puedes acceder a distintas funcionalidades que no puedes ver de otra forma, como el resto de usuarios, etc. Entonces, bueno, de cara al SEO, de cara a llegar a más gente, de cara a dar a conocer todo el contenido y todos los cursos de forma más libre, más accesible, he dejado el acceso a todas las lecciones, masterclass, cursos, todo gratis y sin registrarte. Si te registras, accedes al seguimiento, a newsletter, etc. Pero, muy interesante, y he utilizado un plugin llamado Better Search Replace para eliminar todo este texto que tenía para los... Hay una zona de desde aquí y hasta aquí, esto que salga en lugar de salir en público, que salga un cuadradito donde pongas suscríbete para acceder y ver todo el contenido. Bueno, pues para quitar eso he utilizado ese plugin, Better Search Replace. Por otra parte, sigo utilizando el navegador Brave, con el que estoy ganando dinero por navegar y encima la gente puede pagarme si te gusta mi contenido. Por ejemplo, con BATS, con esta criptomoneda de Brave. He hablado sobre el navegador en el podcast Productividad Máxima y ya tengo casi un BAT, que es muy poco dinero, son equivalente a 0,40 euros aproximadamente, 40 centimillos. No es por el dinero, sino es por la filosofía de Brave, o por lo menos lo que yo conozco de Brave, que se centra mucho en la privacidad, en no poner anuncios y en cambiar un poco el sistema de monetización que tenemos implantado en Internet desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, pues si no lo utilizas, échale un ojo. Brave, brave.org creo que es. Bueno, échale un ojo. Y he hablado sobre ello en el podcast de Productividad Máxima. Por otra parte, creo que en el podcast de Productividad Máxima, sí, hablé también sobre... Vinieron mis padres unos días de vacaciones y todo lo que pasó. Así que te lo dejo en el podcast de Productividad Máxima. Por otra parte, de Brave, en el episodio 34 en concreto, en Productividad Máxima, en el podcast, ahí hablaba sobre Brave y los BATs y todo esto. En el podcast Marketing Digital para Podcast he hablado sobre la subida de oyentes de podcast gracias a iVoox y Spotify, un truco para aumentar el número de oyentes. Si tienes un podcast creo que te puede interesar este último episodio. Y por otra parte, había una cosa interesante y es que, confundía MailerLite o MailerLite con Mailify. Y es que en un momento determinado dije, con dudas, que MailerLite estaba pagando 300 euros por registro cada vez que alguien se registraba. Entonces digo, claro, por eso está creciendo tanto. En su página web dan creo que un 20, un 25%, pero deben tener un programa por ahí de influencers o de algo a través de afiliados que dan 300 euros por registro. Y digo, por eso está creciendo tanto, por eso la gente lo recomienda tanto. Pero no era MailerLite, era Mailify, que está pagando bastante a algunas personas por el sistema de afiliados. No obstante, las herramientas de email marketing, Mailify, MailerLite, son muy parecidas todas. Funcionan casi todas muy bien. Y al final ya depende un poco de ti, de la estrategia que quieras y de las recomendaciones. Tengo un artículo en borjagirón.com con mejores herramientas de email marketing. Casi cualquiera, incluso las gratuitas, te valen perfectamente para mandar y programar ciertos emails y automatizarlos. MailRelay ofrece un montón de suscriptores y un montón de envíos gratis. Así que es una opción interesante. Las automatizaciones, algunas automatizaciones no las tiene. Tienes que programarlo, pero en muchas ocasiones simplemente, por ejemplo, yo ahora lo que hago es de forma manual, no tengo casi nada automatizado. Cada lunes y jueves preparo un email. En un futuro a lo mejor creo una lista y preparo esos emails, los adapto para que sean más
evergreen, más que puedan valer para cualquier momento, posiblemente. Pero de momento me gusta ir contando un poco de las anécdotas, lo que voy viendo del día a día. Y esto lo hago con Benchmark Email. Así que bueno, herramienta de email marketing creo que es fundamental si estás utilizando, si tienes un negocio online. Por otra parte, he hablado también sobre podcasts duplicados en el podcast de marketing digital para podcast, y hay una moda. Aquí vamos con la moda o una tendencia que de hecho Joan Boluda ha sacado sus audiocursos, audiocursos.com. Algo interesante, pero a mí yo siempre digo, audiocursos, si estamos escuchando podcast y hay podcast de pago, ¿por qué no se lanzan podcast de pago en formato que ponga cursos? En lugar de los títulos, pues dices, venga, podcast, cursos en podcast y ya está. Cursos en podcast, y ese es el nombre de tu podcast. Y creas secciones y lo haces de pago. Con Apple Podcast se puede hacer, con iVoox se puede hacer, con distintas plataformas, con Mumbler. Y listo. Y no hace falta ni crear una página web. Si lo creas con suscripción, al final la gente necesita, creo que un feed, descargárselo, el enlace específico para cada persona y meterlo en tu aplicación de podcast. No estoy seguro cómo lo hace. A lo mejor me dedico un día y lo pruebo. Y veo cómo lo tienen montado, o incluso con Víctor Correal, que también se está especializando en podcast de pago. Pero esto es otro formato, yo creo. Bueno, está de moda. Parece que los audios y los audiocursos y los podcasts cada vez están creciendo más, y la monetización de los mismos. Por otra parte, estudio de grabación. He creado un estudio de grabación casero, iba a decir en casa, casero, obviamente, con cojines para hamacas, con una especie de caja de cartón. Lo cuento todo en el podcast Marketing Digital para Podcast. Y una cosa ya de cabreos con iPhone y luego con Gmail. Estoy hablando un poco rápido y he hecho varias veces. Borja. Bueno. Respira, tranquilo. Venga, es que este es el último episodio que quería grabar, pero quería grabarlo rápido para el tema de no abandonar, pero tampoco es plan de ponernos en el nivel de estrés y estresarte a ti también. Así que vamos a parar un poco, no voy a parar lo que he grabado hasta ahora, pero vamos a relajarnos un poquito y vamos a hablar sobre iPhone, que además como me estresa, no sé si te pasa a ti, con mi iPhone cada vez que escribo borjagirón.com o undominio.com, el iPhone automáticamente me cambia el .com por con. ¿En serio? ¿No has aprendido lo suficiente de mí, de que escribo .com seguido de borjagirón.com para que me lo cambie? No sé si te pasa a ti también, pero si te pasa, por favor, solidaridad con todos los que nos pasa. Por otra parte, algo que me escabrea también del iPhone, los avisos de batería baja. No sé qué versión de iOS tenemos ya, pero por favor, una opción para que no quiero que me avises de la batería baja. Si me quedo sin batería, me da igual, pero que no quiero recibir ese aviso y tener que hacer, sí, ya tengo la batería baja al 20%, activar el modo, o se pone automático, o no me avises, o dame la opción de que no me avises. ¿En serio? Es que me parece algo increíble que después de tantas versiones de iOS siga habiendo este problema. Por otra parte, las alarmas que se repiten. La alarma, ¿por qué no se puede programar para que salga durante 30 segundos? Ya está. Y listo. Si no lo he escuchado, no lo he escuchado, pero que tenga esa opción. Porque ahora te sale la opción de en grande posponer para que te vuelvas a sonar al cabo de un rato en grande. Ya la he escuchado, no quiero posponerla. Y por otra parte, en pequeñito te sale ya detener, abajo en un texto. Pero ¿quién desarrolla esto? Supongo que es gente que quiere que trabaja en Apple y que no quieren que se duerma. No lo sé. Pero que hay una opción para cambiar esto. Y tema de eliminar datos de sistema del iPhone para liberar espacio. He creado un vídeo en YouTube porque tenía mi iPhone lleno de datos de sistema que no aportaban nada y he tenido que sacarme las castañas del fuego. Buscar un método para hacerlo. Y al final he creado mi propio vídeo porque los vídeos de YouTube no lo explicaban del todo. Y he creado mi vídeo tratando de explicar cómo hacerlo, este sistema que tantos quebraderos de cabeza me dio, y encontré el sistema para hacerlo más fácilmente, o explicando exactamente lo que implicaba. Por otra parte, otra cosa que me cabrea mucho del iPhone es y del Mac, que me pida, creo que cualquier dispositivo, me pide la contraseña cada cierto tiempo, cuando tiene mi huella dactilar.
¿En serio? ¿Tienes mi huella dactilar y cada varios días, me pides que meta mi contraseña? Supongo que será para que no se me olvide la contraseña o para validar algo, pero que tienes ya mi huella, que no quiero no volver a meter contraseñas. Y para eso tengo las password o las pass, que ahí tengo mis contraseñas. Entonces, me indigna o me cabrea todas estas cosas de Apple, de iPhone, que supongo que Windows y el resto también lo utilizan, pero ¿por qué me pides la contraseña cada cierto tiempo cuando tienes mi huella dactilar? Supongo que serán fallos de seguridad o cosas, no sé. Pero bueno, más cosas. He creado un episodio de podcast y también un artículo en borjagirón.com que no sé cómo no lo había creado antes. Hay algunos artículos que no sabía por qué no había creado en su momento. Pero bueno, cómo elegir la idea de tu negocio y diferenciarte de la competencia. Es algo que me preguntan, oye, es que no tengo una idea, no sé qué idea. Bueno, pues he creado un episodio especial y un artículo en borjagirón.com con los puntos más clave. Por otra parte, republicar contenido. Estoy pensando en hacerlo en podcast. Estoy republicando contenido en Instagram. Me está funcionando increíblemente bien. He visto que hay gente que lo está haciendo en formato podcast. Hay podcasters que crecen muchísimo y que se dedican a leer sus artículos que copiarán de inglés, no lo sé, y republican el contenido, le cambian una palabra y vuelven a publicarlo, el mismo contenido con publicidad distinta o anuncios distintos o promociones distintas, pero el mismo contenido una y otra vez. Y está bien, y es que la gente no ve todos los episodios, le llama la atención un momento, se le olvidan algunos episodios. Cada cierto tiempo hay que publicar y republicar el mismo contenido para ser mucho más productivo. He hablado en el podcast Productividad Máxima. Y sobre plagio de contenido he hablado y voy a hablar en el podcast de Instagram. ¿Qué hacer si te copian y plagian contenido? Algo muy, muy interesante. Y nos vamos con Gmail, con Google. He creado un nuevo episodio, bueno, para todos mis podcasts, cada día de la semana sale uno nuevo, pero la carpeta de spam de Gmail me llegan emails importantes, indignación máxima. Tengo que andar revisando la carpeta de spam cada cierto tiempo. Google, Gmail, ¿en serio? ¿Emails importantes en la carpeta de spam? ¿Por qué? ¿Qué clase de filtros utilizáis? No lo entiendo. Bueno, y por último, tengo por aquí, pronunciación de palabras de marketing en inglés, como Instagram, o engagement, o insights, followers, reels, hashtags, story, podcast, community manager, search engine optimization, keywords. Bueno, sobre todo marketing ya no, pero hay gente que las pronuncia mal. No pasa nada muchas de ellas, es normal. Pero la palabra keywords, hay gente, expertos en marketing y expertos en SEOs, que dicen keyword o email. Email no la tenía apuntada por aquí, pero hay gente que dice email. La confianza la pierden ipso facto cuando alguien dice keyword o email. No. O sea, si hay alguien por aquí que dice keyword o email, keyword, email. Ya puedes pronunciar un poco peor, un poco mejor, pero no se dice keyword, no se dice email, se dice keyword y se dice email. O correo electrónico, o palabra clave, o palabras clave. Dímelo en español, pero si me lo dices en inglés, me lo dices en inglés bien. No me dices keyword. En serio. Es que cuando alguien, de hecho hay expertos, gente muy buena en SEO, que dice, sí, las keywords son, o sea, me explota la cabeza. Cosas que pasan ahí. ¿Cómo aprender inglés? He dejado un artículo en borjagirón.com. De hecho, ahora va a haber un webinar. Cuando salga este episodio ya puedes apuntarte en borjagirón.com/youtalk. Te lo dejo en las notas del episodio. Por aquí, ¿cómo aprender inglés? Bueno, búscalo en Google, en borjagirón.com, pero te voy a dejar por aquí, borjagirón.com/youtalk. Van a lanzar un webinar y van a enseñar realmente a aprender inglés. Carlos y Fran son unos genios. Además podemos aprender un montón de marketing con ellos. Bueno, lo dejo ahí, borjagirón.com/youtalk o borjagirón.com/inglés. Y ahí vas, de hecho he creado un episodio, bueno, un carrusel en Instagram con un sistema para dar a conocer esto. Así que bueno, y he creado un artículo en borjagirón.com también con herramientas para crear webinars. Muy, muy interesante. Ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Los últimos días.
Muchas gracias por estar aquí, por recomendar el podcast a algún amigo, conocido, familiar. Si te ha aportado algo, dímelo, déjame un mensajito en iVoox, en Instagram, @BorjaGirón, y apúntate a los cursos en triunfacontublog.com. Únete a la comunidad, al grupo de Telegram, más de 2100 personas. Estamos ahí en el grupo de Telegram, apúntate. Es gratis y es para todos los que estáis aquí detrás, todos los que estáis en Triunfa con tu blog, todos los que me seguís en Instagram, todos los que me seguís en los podcasts. Únete a la comunidad a triunfacontublog.com y abajo del todo tienes el enlace para el grupo de Telegram, al que te doy acceso directamente. No quiero apuntarme, borjagirón.com/Telegram. Únete ahí. Somos más de 2100 personas donde analizo vuestras cuentas de Instagram, vuestras webs, blogs, donde comparto contenido, aviso de directos y además vosotros, la comunidad que estamos creando, pues compartimos nuestras experiencias, problemas, etcétera, y tenéis acceso a los grupos de Mastermind que se están empezando a crear ya. Cuesta un poquito, pero estamos creando ahí los grupos de Mastermind entre todos vosotros. Además he creado como distintos grupos con distintos perfiles. Muchas gracias, borjagirón.com/Telegram. Y apúntate a este curso de inglés, borjagirón.com/inglés, para acceder. Muchas gracias por estar aquí detrás, por unirte, por compartir este podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Todo esto es gratis, recuérdalo. Para que siga siendo gratis, simplemente haz algo, compártelo, dale a me gusta, apúntate a estas cosas que te digo por aquí y me ayudarás a que siga creando contenido gratuito. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Ya no sé si me da tiempo ir a la playa porque son las 6:40 y llevo desde las 10 de la mañana trabajando, no he comido, grabando episodios de podcast, creando episodios, creando artículos, mejorando estrategias, cambiando cosas. Se me ha pasado el tiempo volando, pero bueno, quería ir al gimnasio y quería ir a la playa. ¿Lo haré ahora? No lo sé. Sígueme en Instagram, @BorjaGirón B, que es mi cuenta personal, y lo descubrirás. Bueno, no lo descubrirás porque esto ya cuando lo escuches ya habrá pasado. Pero pregúntame si no, te lo digo. Hasta pronto. Chao.